Cuéntame, ¿quién eres? Pues una persona que comenzó muy joven a trabajar en el mundo comercial, me tiré casi más de 2 décadas y acabé aterrizando después por experiencias de la vida primero en el budismo y luego en el taoísmo, que es donde estoy ahora. ¿Y qué es lo que ocurrió en tu vida, ¿no? Para que cambiaras radicalmente o salieras radicalmente de tu zona de confort y emprendieras una vía, eh, no sé llamarla de aprendizaje espiritual, centrada en el budismo, como tú has dicho, en el taoísmo. ¿Qué pasó en tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo despertar de esa manera? Pues fue casi un terremoto, fue aquello, un tsunami, porque se me juntaron varias cosas. Yo hace muchos años me pasaba el día con traje y corbata, cosa que ahora ya detesto. Y, y bueno, pues tenía una vida cómoda, pero no me sentía lleno a nivel interior. O sea, me pasaba, al final era como un bucle, ¿no? O sea, porque nunca llegabas a ninguna meta, porque todo era, cada vez había que vender más, el mes siguiente otra vez más, el año siguiente otra vez más, y al final la compensación no suponía el esfuerzo y el estrés que todo eso acarreaba. Entonces al final pues se me juntó que yo, además de trabajar por cuenta ajena en empresas bastante grandes de la rama de alimentación y de consultoría, pues luego se me juntó que monté una empresa, la empresa me fue mal, aunque primero me fue bien con ella, me dieron un premio, luego me fue muy mal, tuve que mal venderla y acabé arruinado y se me juntó la ruina con el divorcio. Entonces acabé viviendo en un coche y comiendo en un comedor de Cáritas, vaya, básicamente. O sea, que Así de radical. pasaste de ser una persona con un alto nivel económico, con reconocimiento a nivel empresarial, incluso con premios, a perderlo todo desde el punto de vista material y a ir a Sí. vivir a un coche e ir a alimentarte a un comedor social. ¿Qué supuso eso para ti? Hombre, pues imagínate, lo primero que te viene es el shock, ¿no? O sea, dices, esto no puede ser verdad. Es como que estás en el limbo, ¿no? O sea, estás en una nube, no te lo acabas de creer. Luego ya cuando pasas la primera noche en el coche, luego llega la segunda, la tercera, pues te das cuenta que sí, que estás ahí, en esa situación. Pero al final intenté ver aquello como una situación transitoria, no lo veía como algo definitivo. Entonces, pues aquello me ayudó a tener la mente clara, porque al final yo creo que en la vida tienes que tener la mente clara y despierta. Esto lo dice mucho en el budismo, ¿no? Y en el taoísmo hay que despertarse, porque si no te despiertas no te iluminas nunca. Entonces yo creo que tiene que ver con que mantuve la mente suficientemente despierta pues para estar atento a los detalles importantes, que eso era transitorio, que yo podía salir de esa situación y que había soluciones. O sea, al final la vida lo que te dice es que tú tienes un problema, pero si eres inteligente las soluciones son múltiples. O sea, Antes de hablar de las soluciones, ¿no? O sea, yo creo que hay un momento ahí de oscuridad. Quiero decir que, o siempre has tenido una mente muy optimista. Quiero decir, cuando de repente se derrumba tu zona de confort, hay como un momento de muerte de tu propia identidad, ¿no? Me imagino que en esos momentos de soledad en el coche, bueno, ahí te das cuenta que al final, mira, el mundo empresarial, yo te diría que el mundo en general es puro teatro. O sea, al final salimos todos a la calle disfrazados. O sea, cada uno va de traje, otro de corbata, las mujeres van con vestidos o no vestidos o con trajes de chaqueta y pantalón, pero al final es todo un disfraz. La gente no, eso es lo que es la apariencia y después la vida real está cuando uno cuelga la percha, sale del trabajo y se va a su casa. Al final, y luego encima eso te condiciona mucho porque te obliga a hacer muchas cosas que tu estado natural no quiere hacerlas, ¿no? O sea, no te sientes cómodo o no te parece lo más adecuado, pero parece que como que te sientes arrastrado a vivir todo eso. Entonces, por un lado es verdad que aparentemente hay mucha oscuridad, pero por otro lado la luz está de poder hacer lo que te viene en gana y quitarte todas esas obligaciones, pues creo que al final es un beneficio. ¿qué aprendizaje sacaste de esa época? Luego me cuentas cómo entras en el mundo de la espiritualidad, cómo vuelves a dar un giro a tu vida y quizá cómo conectas cada vez más con tu parte auténtica. Pero esos momentos que viviste tan duros, si me tuvieras que decir un titular, una lección, ¿qué es lo que Una aprendiste? ¿Con lección. qué gente te relacionaste? ¿Qué escuchaste? Pues mira, me relacioné con gente, yo me acuerdo de un ex minero que se había quedado sin trabajo y le había pasado lo que a mí, ¿no? O sea, pasó de ganar muchísimo dinero en la mina a no ganar dinero y quedarse también divorciado.
Entonces, lo que aprendí es que lo único que tienes en la vida o el principal activo es a ti mismo. Y si no cultivas el autoconocimiento y tu parte interior, por mucho que tengas cosas exteriores, nunca te van a llenar. Entonces, yo conozco casos de gente muy reconocida que luego al final tiene una vida muy vacía o muy hueca, ¿no? Por dentro. Me di cuenta que al final, aunque estaba perdiendo lo material en ese momento, que lo que había hecho previamente de cuidar mi interior, que había dado los pasos correctos. O sea, lo que pensé es que no me había ido tan mal, aunque económicamente en ese momento lo estaba pasando mal, pero me di cuenta que lo que había hecho, las decisiones que había tomado, eran las correctas. O sea, a pesar de acabar en un comedor de Cáritas, ¿no? Pero pensé que estaba bien hecho. O sea, que lo que había hecho no me arrepentí, no... Otra cosa que nos cuesta mucho es perdonar los errores. Parece que la sociedad te empuja a que no te perdones. Claro, no perdones a nadie, ¿cómo te vas a perdonar a ti mismo? Y creo que es esencial aprender a perdonar que cada uno pues, puede tener un día bueno, un día regular y un día malo. Pues hay veces Había, que tomas una... Hubo un momento en el que escuchabas tu intuición. Te lo digo porque estás diciendo que no te arrepentiste de ninguna de las decisiones que tomaste. No, Quizá esas decisiones tomadas desde el ego sí que te llevarían a decir, Dios mío, ¿qué estás haciendo? No estás derrumbando lo que has construido desde el punto de vista social, podemos decirlo así. Pero había sí, una parte en ti, esa parte verdadera que te estaba diciendo, no, es que el camino que tienes que seguir es precisamente este, soltar todo lo que tienes, que para ti es una gran mentira y te lleva al vacío, y emprender una ruta completamente diferente. sí, mira, yo siempre he tomado las decisiones desde el corazón. Soy no sé cómo llamarlo. O sea, me dejo llevar por las intuiciones. Entonces, sí que es verdad, pues que hay veces que en la vida parece que una decisión te lleva por un camino equivocado, pero al mes siguiente te das cuenta que esa decisión que parecía equivocada te lleva precisamente a otro éxito, ¿no? Entonces, al final yo creo que lo que tienes que hacer es decidir las cosas de tal forma que cuando llegue la noche duermas con la conciencia tranquila. O sea, yo tenía más remordimientos cuando tenía que vender más cada mes que cuando tomaba las decisiones pensando en lo que yo sentía y no en lo que aparentemente la sociedad me podía decir, porque yo recuerdo, pues al final la gente te dice, ¿no? O sea, qué mal te ha ido o qué bien estabas antes y claro, la gente, como te decía antes, no te conoce, no sabe si estabas bien o estabas mal, ve las apariencias, pero esa no es la realidad. La gente, como se siente, es como se siente por dentro, no como se siente por fuera. Lo de Y fuera es y en ese momento te llegaste a sentir una gran mentira. nunca me ha gustado el entorno empresarial, si te soy sincero, ¿eh? Y ahora ya te lo puedo decir porque hago las mismas cosas que antes, pero de manera diferente. Pero nunca me ha gustado porque, igual que yo he reconocido en mí mismo esa gran mentira, yo reconozco esa gran mentira en los demás. Entonces, cuando ahora acudo a un evento de estos de traje y corbata, pues veo que detrás de aquello hay otras personas que yo no conozco, que no conozco de nada. Entonces, es difícil en ese entorno conocer a alguien, realmente. O sea, conocer, claro, tú puedes ver muchas cosas, pero luego cuando necesitas una ayuda, cuando tienes un problema tú, cuando tienen un problema los demás, pues parece, o sea, al final no conoces a nadie. Es la situación de, pues, lo que hablábamos antes de entrar en antena. O sea, cuando tienes una situación concreta y necesitas una ayuda, tú sabes a quién vas a acudir. Y eso te lo dicta el corazón, no te lo dicta ni el superior jerárquico ni las personas de tu entorno. Tú sabes quién va a estar y quién no va a estar. Y eso te lo marca el corazón. Entonces yo creo que decidía correctamente y que al final me he dado cuenta que no se puede forzar la vida ni la máquina. O sea, la vida lleva un camino y tú lo que tienes que hacer es amoldarte, ¿no? O sea, dejarte fluir por el camino y no resistirte. Yo podía haber dicho qué mala suerte he tenido, tal, y tener culpabilidad, pero eso no me llevaba a ninguna parte beneficiosa para mí. Entonces, me dejé fluir, de aquello salieron muchas cosas buenas. El primer libro que escribí, que quedó finalista en unos premios editoriales, surge de toda aquella experiencia, tan negativa aparentemente, pero mira, de todo lo malo, siempre cuando hay una tormenta muy grande, al final siempre sale el sol. Esto es lo curioso. Entonces hay que esperar. La clave está en esperar. La gente pierde los nervios y parece que se tira por el precipicio, ¿no? Hay que saber esperar. Siempre deja de llover, siempre hay un árbol donde cobijarse, o sea, siempre hay algo que te va a echar una mano, una persona, una conversación, una palabra, una mirada. Entonces yo creo que hay que saber esperar el momento y no enfrentarse a la vida, porque enfrentarse es resistirse y eso no va con el fluir del Tao, vaya. Hay que Sí, saber porque dejar. estás diciendo muchos principios ya del taoísmo, ¿no? Pero antes de entrar en eso y hablar de, del dejarse fluir por la vida, confiar, aceptar, no querer controlar la vida, sino eh, ser humilde, ¿no? También ante la vida, que es en definitiva lo que me estás diciendo, ¿no?
cómo remontas de esa situación y cómo empiezas a estudiar budismo, taoísmo? Yo siempre cuento lo mismo porque también tiene algo de verdad. Ayuda mucho ser de Bilbao. Yo nací en Deusto, soy tomatero y los de Bilbao somos bastante echados para adelante, o en mi caso concreto siempre he sido muy echado para adelante. Entonces, pues yo todo lo veía como una experiencia que tenía que vivir y de la que tenía que aprender y salir yo solo, porque al final, mira, mi madre tiene problemas de tensión arterial y mi familia se enteró de todo esto cuando ya prácticamente había pasado, ¿no? Entonces tampoco quería causar un problema a nadie, sino que yo sabía que igual que había llegado a un lugar, pues tenía que seguir llegando a diferentes lugares por mí mismo. Al final está bien estar acompañado, pero lo esencial es saber caminar solo también, en este caso. Entonces, lo vi como una oportunidad de Del aprendizaje. budismo, ¿no? José Ángel dice el budismo, ¿no? Que nadie te salva más que tú a ti mismo. Efectivamente, sí, eso es, mira, en el libro de cuentos budistas suelo poner el Dhammapada y aparece precisamente eso, sí, señor. A ver, nadie te puede salvar. La clave de la salvación la tienes tú y el taoísmo también te enseña que tampoco somos nosotros nadie para salvar a otros. O sea, podemos encender una luz para que alguien la vea a lo lejos y se acerque, pero no es bueno ni positivo inducir a una persona a hacer algo que no sienta, nunca mejor dicho. Entonces, la clave de salvar a alguien tiene que ver en el taoísmo con el ejemplo. O sea, para ayudar a alguien o a alguien que pueda llegar a ser sabio algún día, es sabio desde el ejemplo. O sea, la forma de trascender en el taoísmo o de, entre comillas, alcanzar la tan explicada malmente inmortalidad tiene que ver con trascender, que cuando tú no estés aquí, lo que hayas hecho sea suficientemente importante para que otras personas lo tomen como ejemplo. Entonces, la clave de ayudar a alguien tiene que ver con que tú seas una persona correcta, que tú tengas virtudes. Ese es el mejor método de ayudar, yo creo, ¿no? Que alguien vea en ti lo que le gustaría ver en sí mismo y de alguna manera se le encienda la bombilla y salga de su problema o de su situación. Eso pasa mucho, por ejemplo, con las personas drogadictas. No hay que imponerles nada, pues hay que darles cariño, hay que darles amor y a partir de ahí es cuando esas personas pueden ver una luz y es cuando deciden por sí mismos salir. Luego dirán, no, Pero cuéntame cómo fue, cuéntame a mí tu proceso de autoconocimiento, ¿no? Porque en ese momento yo vuelvo a insistir, yo creo que es precisamente lo que, recogiendo lo que estás diciendo, ¿no? Que el ejemplo de una persona sirve para ayudar a muchas otras personas. Tu ejemplo sí, puede ayudar a muchas otras personas que estén en su situación, que estén en ese punto oscuro, que han salido completamente de lo que creían que era su zona de confort y que tienen que empezar de cero. mira, yo recuerdo cuando empecé a trabajar hace 20 y muchos años que las primeras palabras que escuché en la empresa era que estábamos en crisis. Tú fíjate, hace 20 y tantos años, crisis será la de ahora, ¿no? Entonces, te das cuenta que la gente siempre tiene quejas a lo largo del tiempo, viva la situación que viva, ¿no? Y resulta que cada época de crisis supone una oportunidad, si sabes verlo. Entonces, yo creo que tiene que ver también con tu propia actitud. O sea, tú puedes ver todo súper negro o lo puedes ver todo súper claro. Entonces tiene que ver con cómo veas las cosas. Y mi forma de ver todo, pues es la de experimentar. Siempre ha sido un poco diferente. Siempre he leído más de lo que leían los demás. O he estudiado más de lo que debiera. O he sido diferente cuando era jovencito. Escuchaba música que no era la adecuada en mi época, ¿no? Pues me gustaba la música clásica. Y yo recuerdo que cuando estaba en el instituto, que nos regalaba la profesora de música entradas gratuitas para ir a conciertos de música clásica, me encontraba la sorpresa que iba solo a los conciertos porque nadie quería ir. Pero iba, ¿no? O sea, lo experimentaba. Entonces, por ejemplo, la música clásica me ayudaba mucho, o me ayuda mucho, pues cuando he tenido problemas de ansiedad, o incluso cuando uno se siente deprimido un día, pues me ayuda a tocar esa sensibilidad, a vivir otras emociones y saber que todo pues fluye igual que una melodía, o sea, que tiene altos, bajos, tiene repeticiones, tiene bucles, entonces y tiene una armonía, ¿no? Porque el dodecafonismo no es muy fuerte. Y en ese momento, ¿se te pasó por la cabeza esa expresión de decir, nunca más quiero volver a hacer esto, nunca más quiero volver a ser así? Sobre todo, o sea, me refiero al camino hacia la autenticidad, ¿no? Cuando uno empieza a vivir realmente como lo que es, no como lo que ha interpretado ser. Mira, En un momento te dijiste, no quiero volver yo a te ser así. más que eso, que ya me parece un pensamiento como negativo, ¿no? O sea, nunca más voy a hacer esto, pensé, voy a hacer otras cosas que me llenan más. O sea, mi forma de pensar no fue, no, esto lo niego, no. Dije, voy a hacer esto otro que me satisface más, que me hace más feliz,
y que me hace sentirme mejor. O sea, no fui negacionista, no fui decir, no, esto no quiero nunca más. Hay veces que me puedo poner de corbata, pues si tienes un compromiso familiar cuando es necesario, ¿no? Pero nunca digo nunca más. Yo lo que dije fue, voy a probar cosas diferentes que no he hecho, que me están ayudando a sentirme mejor. O sea, yo creo que la clave fue repetir lo que me hacía sentir bien, más que no hacer lo que me había hecho sentir de otra manera, ¿no? O sea, no fue no hacer, sino hacer cosas diferentes, más bien. Dime alguna, dime alguna. Pues la velocidad. Yo era una persona que vivía a una velocidad de vértigo. O sea, me recuerdo a mí mismo, me pasaba el día pegado al teléfono. O sea, claro, yo vendía la mercancía en trailers completos, o sea, 27 palés, recuerdo perfectamente hasta las cantidades, ¿no? O sea, yo vendía la mercancía en palés y tenía que hacer, para que te hagas una idea, estábamos 12 personas en una delegación comercial y yo vendía yo solo la mitad de las ventas de toda la delegación, porque llevaba solo grandes cuentas. Yo llevaba la cuenta de Eroski, la cuenta de Unialco, los supermercados BM, lo que soy yo hoy en día. Entonces, llevaba todas esas cuentas y mi venta era salvaje. O sea, yo me pasaba el día pegado al teléfono, negociando rápeles, negociando folletos, cabeceras. Y llegaba al final del día y cuando dormía fuera, porque muchas noches pasaba, llevaba 12 provincias, llegué a llevar todo el área 6000, pues había veces que al día siguiente al despertarme no sabía ni en qué ciudad estaba. Esto era problemático porque digo, ¿dónde estoy? En Zaragoza, estoy en Teruel, estoy en, ¿sabes? O en Soria, ¿no? Entonces, eso ya te da una señal de que algo no estás haciendo bien. Si no sabes dónde te levantas, pues difícilmente vas a saber llegar a ningún sitio. Entonces yo creo que eso me marcó, esa velocidad. Y ahora veo la vida que no tengo que ir yo a la velocidad que nadie me quiera imponer. Yo tengo que ir a una velocidad sosegada, porque además, cuanto más deprisa viajas, menos puedes mirar por la ventanilla. Esto es como cuando vas en el AVE. No ves nada. Ves pasar toda una velocidad de 300 kilómetros por hora, pero en realidad no puedes disfrutar nada. No puedes ver cómo una vaca está pastando, cómo se acerca un caballo un alambrado. O sea, no ves nada. Entonces, he cambiado la velocidad a la que transito por el camino. Y eso me ha facilitado el fijarme en muchos detalles y sobre todo en aprovechar muchas otras oportunidades que me hacen crecer a mí a nivel personal, que antes pues las tenía totalmente desaprovechadas. Pues yo creo que tiene que ver, sobre todo, mi aprendizaje ha sido que la vida transita a la velocidad que tiene que transitar, pero esto es muy de metáfora taoísta, que tú tienes que ser como el agua. O sea, hay veces que tienes que ir deprisa, pero hay otras veces que tienes que ir como un remanso de paz, calmado. Entonces yo creo que he aprendido a que la velocidad no me la tienen que imponer ni los mercados, ni las personas, ni los jefes, sino que la velocidad tiene que ser la que salga de mí, básicamente. Es como, es vivir en cierta manera desde la naturaleza, ¿no? Desde el fluir de la naturaleza, desde los ritmos de la vida, no desde los ritmos del pensamiento. Sí, porque, bueno, el taoísmo es una religión o filosofía de vida panteísta naturalista, porque esto, su origen más antiguo, pues viene del chamanismo. Al final, yo creo que el ser humano ha cambiado porque inicialmente cuando había chamanes, habría quedado muy pocos, la gente comunicaba directamente con la naturaleza, era como una especie de micrófono directo, ¿no? O sea, de línea directa. Y ahora con la tecnología hemos interpuesto tantas cosas en esa comunicación, tantos intermediarios, que al final no tenemos una conexión directa con el entorno natural, ni con los animales, ni incluso con los seres humanos. Todo se ha sobredimensionado tanto en aras de la buena comunicación en teoría o de la tecnología, que al final se ha perdido la humanidad, se ha perdido por el camino. O sea, en ese transitar de la comunicación cada vez más rápida, cada vez más veloz, cada vez el wifi es más ágil, al final se pierde todo el sentido de todo esto. O sea, se pierde el que no hay nada mejor que tomar un café con un amigo, ¿no? O sea, pero no un café de 5 minutos, que son los que te deja el tiempo de hoy, sino un café de 2 horas y media o de 5 horas, que el café acabe en una comida y la comida en una cena. Entonces, eso se ha perdido y eso hay que recuperarlo, porque es la única manera, conectar con la naturaleza es la única forma de conectar con tu yo interior. Entonces, además, si te fijas, hay una sobrecomunicación con el resto de personas del mundo, o sea, cada vez estamos más en Instagram, en Twitter, en Facebook, y se ha perdido la conexión directa con nosotros mismos. O sea, parece que nos da repudio hablar con nosotros mismos, mirarnos al espejo en casa. Parece que no tenemos tiempo para eso, y eso es lo más importante, porque si no somos capaces de comunicarnos con nosotros, jamás seremos capaces de evolucionar y jamás seremos capaces de ser ejemplo para nadie. Nos vamos a dejar llevar por lo que haga la mayoría. Entonces creo que primero hay que reconocerse uno mismo y luego ya pues trascender y comunicarte con los demás. Pero primero tienes que hablar contigo. Si no hablas contigo, hay que intentar todos los días dedicar un ratito a mirarte al espejo, a reconocerte, a saber quién eres, hacia dónde vas, cómo ha sido tu día.
cómo te has sentido, qué te ha hecho sentir mejor, potenciarlo, qué te ha hecho sentir peor, cambiarlo. Entonces yo creo que tiene que ver con autocomunicarse, vaya. Qué bueno, ¿eh? Porque huimos muchas veces de nosotros mismos, ¿no? En ese hacer que tú decías, ¿no? Que te veías antes todo el rato pegado al teléfono, hablando. En ese hacer hay una huida de Pero, nosotros mismos. pero Necesitamos tiene que ver ruido para no escucharnos. Tiene que ver mucho con el miedo. Al final yo recuerdo la sensación, ya ahora desde la lejanía, recuerdo que cuando pasaba mucho tiempo del día sin recibir llamadas de alguien, de un cliente, de un jefe, de un compañero, te sientes como inútil, como que estás haciendo algo mal porque nadie te llama, ¿no? O sea, es una forma de ser un esclavo de esa comunicación y de eso de estar en el meollo, ¿no? Entonces creo que al final hay que escuchar mucho más la voz interior que el ruido que hay alrededor. Hay mucho ruido y nos perdemos en el ruido. Y al final el escucharnos, el acudir a un río, escuchar el cauce del río, el acudir al bosque, al campo, hacer ciertas cosas que nos acerquen más a nosotros y que nos alejen más del teatro este de la vida que se ha convertido, que al final es un teatro y casi siempre suele tener malos finales, ¿no? O sea, porque entras en un bucle o en una espiral que no te lleva a ninguna parte buena. Sin embargo, cuando eliges mejor a las personas, eliges mejor donde pones el foco de la vida, pues al final la vida te sonríe. La vida siempre sonríe. Yo estoy convencido que al final, incluso en el último momento, porque cuando llega la muerte y tú ya no estás o ya no eres lo que eras, es como otro estado de la materia. Entonces al final yo creo que tiene que ver con aceptar. O sea, hay ciertas edades para quemar naves, como digo yo, cuando eres joven, y hay ciertas edades para madurar y ciertas edades en las que sabes que el viaje se acaba y tienes que dejar las cosas arregladas, la mejor relación con las personas que te rodean y facilitar la vida a los demás, no dificultarla. Entonces creo que todo tiene sus pasos y nos negamos en muchos casos y sobre todo ahora, me hace mucha gracia porque esta mañana comentaba lo de los filtros, ¿no? O sea, hablando de lo del teatro, este afán que hay ahora por los filtros que la gente parece extraterrestre, o sea, se pone tanto filtro, se quita tantas patas de gallo, tantas arrugas, que no se da permiso para ser quien es realmente. Entonces, aparenta ser alguien que no es. Claro, entonces tu relación con el mundo cambia radicalmente porque entonces no estás viviendo quién eres. Yo creo que la clave de la vida está en ser quien eres a lo largo del camino. Eso tiene que ver con aceptarte. Entonces, mostrarla. Me sorprende cuando alguien conocido en las redes sociales sube una foto pues sin usar el Photoshop y todo el mundo se le echa encima como diciendo, ¿cómo haces esto? A ver, ¿cómo haces esto? No es que yo soy esta persona. No sé qué me estáis recriminando, ¿no? Pero sin embargo, si te fijas, el sistema parece que nos aboca a que todos seamos perfectos, guapos, maravillosos, y eso va en contra del ciclo de la vida, porque la vida tiene un principio, un transitar, una madurez y un final y todos envejecemos. Entonces creo que es sano envejecer y además, incluso te diría más, es mucho más sano aprender de las personas mayores, porque son las que tienen más conocimientos, más experiencias de vida y te pueden enseñar más si escuchas con atención. Creo que tiene que ver con eso. Ese nivel de autoexigencia, de perfección, que muchas veces nos programamos mentalmente y a partir de ahí creamos nuestros personajes, son los que nos llevan a esos estados de ansiedad, de angustia, porque el ser humano es imposible que sea perfecto, pero rescato cosas que has dicho que me han gustado mucho, ¿no? Cuando que es como el ejemplo de tu vida, ¿no? O sea, y de todas las vidas en general, pero lo llevo a tu caso porque nos lo estás contando, ¿no? Pero como todos los estados compensatorios, o sea, cuando el ego se mueve por lo que desea o por lo que rechaza, y juega, y cada vez necesita más, y cada vez necesita más, y cada vez necesita más, y llega un momento que eso solamente conduce, tú mismo lo has dicho, ¿no? A situaciones desastrosas, al vacío, porque nunca se satisface. Entonces, cuando llega el camino a la inversa, ¿no? Volver adentro para descubrir que la felicidad es innata, tú lo has dicho, ¿no? O sea, la felicidad es innata a nosotros, pero la interrumpimos. Yo creo que, mira, hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han que dice que el hombre se está sobreexplotando, o sea, no hay nadie que te explote, somos nosotros mismos los que nos autoexigimos en demasía y eso nos lleva a entrar yo creo que incluso en depresión. Yo creo que nunca ha habido tantas personas tan deprimidas como hay ahora, pero esto sucede mucho ahora con la pandemia de la gente. Yo lo que veo es que la gente está buscando, ¿no? O sea, lo mismo aterrizan en el budismo que en el taoísmo, que aparecen en el Hare Krishna. O sea, la gente está buscando algo, una solución a los males, y siempre la está buscando fuera y nunca la está buscando dentro, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar al budismo desde el interior, con un raciocinio lógico,
que no llegar allí desesperado, ¿no? O sea, yo creo que la clave no está en llegar a ningún sitio desesperado, la clave está en llegar a gusto y por una decisión propia. Y yo creo que al final, más que la sociedad, nosotros mismos entramos en esa dinámica de sobreexplotarnos laboralmente, emocionalmente, y eso no es nada bueno. Creo que la vida es mucho más lenta de lo que nos han vendido y hay que saber adaptarse a ese ritmo, escuchar una música más lenta, no música sobredimensionada, hay que vivir de otra manera mucho más calmada, porque ¿Cómo además, mira, llegaste? Perdona, dime. incluso la respiración, la forma de respirar, ¿no? O sea, yo recuerdo que antes iba acalorado, respirando entrecortado, caminando, hablando por el móvil a la vez y cogiendo el maletín y buscando muestras dentro, o sea, y he pasado a percibir mi respiración, darme cuenta de cuándo me estoy sobreexcitando y cuándo tengo que bajar el pistón, cuándo tengo que tomarme una tila, una valeriana para dormir. He aprendido cosas sobre mi cuerpo que antes no sabía. Entonces creo que está un poco en observarte también. Y el cuerpo para mí es la máquina perfecta de sanación y la que siempre nos dice la verdad muchas veces, ¿eh? Y no lo Sí, escuchamos, ¿eh? Vivimos tan en la mente que nos desconectamos absolutamente de nuestro cuerpo. Pero te iba a preguntar antes, ¿cómo llegaste de forma natural al budismo? pues yo cuando empecé a leer, la verdad es que tengo una colección muy grande de filosofía griega, ¿no? O sea, empecé por ahí, por lo que nos habían vendido, porque siempre se nos ha vendido en Europa que los primeros filósofos fueron los griegos, ¿no? Que inventaron prácticamente la civilización y que el resto del planeta pues parecía que eran unos ignorantes y no sabían de nada. Entonces, por accidente, por ir buscando libros más antiguos, aterricé en el hinduismo, Mahabharata, Bhagavad Gita, los Upanishads, y ya me parecieron brutales, ¿no? Y dije, jolín, es que antes de que los griegos prácticamente se colocaran unos pañales, pues en la India, en China, había otras civilizaciones que ya estaban hiperavanzados. Es más, yo estoy convencido que tampoco están documentados todos los viajes que la gente hacía transitando entre los continentes y los griegos estoy más que convencido que hicieron un plagio descarado de lo que hacían otros, ¿no? O sea, estoy más que convencido. Conocieron a algún chino o algún hindú y al final, pues oye, se quedaron con esto y dijeron, como aquí no hay ahora mismo nada donde registrarlo en el Ministerio de Cultura, pues hacemos esto y nos inventamos otra escuela. Entonces aterricé pues en el hinduismo, del hinduismo ya me acerqué al budismo y después pues acabé en el taoísmo. ¿Por qué acabé en el taoísmo? Porque entendía que era algo mucho más completo y que abarcaba mucho más de lo que me otorgaba en aquel entonces el budismo que yo conocía. El budismo que Un momento, me es que llamaba, me estás dando mucha información muy seguida, ¿no? Yo necesito saber, o sea, ¿qué es lo que te llamó la atención de esos filósofos, de los primeros que leíste? pues mira, leer un libro con 3.000 años de antigüedad y darme cuenta que los problemas que yo podía tener ahora eran los mismos que tenía hace 3.000 años y que sus soluciones eran mucho más lógicas, mucho más simples y mucho más sencillas de las soluciones complejas que me podía dar a mí un psicólogo o un psicoterapeuta, para que me entiendas. O sea, Dime un ejemplo pues por que tenga la ejemplo, cabeza. cómo afrontar cuando tú te quedas sin nada, como tú comentabas antes, pues eso es una especie de proceso de duelo, ¿no? O sea, que no tiene por qué ser el fallecimiento de una persona, tú puedes perder otras cosas. Eso es Entonces me di trabajar cuenta el desapego absolutamente a todo. efectivamente. Entonces, claro, desde los textos clásicos, el Sobogenzo de Soto Zen, del budismo, o los textos hinduistas, te das cuenta de la importancia de las cosas. Es como si tuvieras que colocar unas piezas de un puzzle y alguien con un libro de hace 3.000 años te dijera dónde tienes que colocar esas piezas. Y te leas un libro ahora de autoayuda de estos modernos y no te aclaren nada, o sea, como una especie de vendehumos, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta es que la literatura clásica solucionaba los problemas del hombre moderno con mucha más facilidad que los libros modernos ahora de autoayuda. O sea, era mucho más Pero, simple. por ejemplo, en este caso del desapego, ¿no? Sí, ¿Cuál fue el mensaje que recibiste? pues que la perspectiva sobre cualquier problema que tú tengas cambia muchísimo la profundidad del problema. Claro, entonces, leyendo textos clásicos te das cuenta que todo tiene una importancia relativa. Y yo le daba una importancia esencial a todo. Claro, yo pensaba que había perdido el mundo mundial, que me había quedado sin nada, y me di cuenta que al final lo que había perdido se podía recuperar. ¿Y qué es más? Todo lo que yo intentaba recuperar, en algún momento de mi vida no lo iba a necesitar absolutamente para nada. Y lo que iba a necesitar lo tenía dentro de mí mismo y no lo había ni tocado. Entonces me di cuenta, pues en base a esos ejemplos muy gráficos y muy concretos, que al final, pues la importancia de las cosas no estaban fuera, sino que estaban dentro. Ese fue lo máximo que aprendí con los libros clásicos. Y los libros clásicos, ¿por qué? Pues porque a mí me sorprendía muchísimo pues que alguien hace 3.000 años pues pudiera, por ejemplo, pues lo que hacían los egipcios. O sea,
tener un mapa del cosmos tan claro y hacer unas mediciones tan exactas que a día de hoy pues tienes que ver a un ingeniero con prácticamente una furgoneta de accesorios para tomar las mismas medidas, ¿no? Ellos lo hacían, como se suele decir, parece que por iluminación divina. Entonces, pues te das cuenta que no necesitas tanto, sino que necesitas hacer lo que sabes ya hacer, hacerlo mejor. Además, mira, yo soy muy junguiano, me gusta mucho Carl Gustav Jung, y Jung habla de una memoria colectiva que hace muchos años, luego ya la gente esto lo acercó a lo que se llaman los registros acásicos, llámalo como quieras, pero al final lo que decía Jung es que el ser humano, por la propia naturaleza, por lo que somos, pues tiene una memoria precargada en el cerebro que lleva ciertas informaciones, que nos permiten tener ciertas habilidades. Una de ellas es la resiliencia, por ejemplo, ¿no? O sea, la capacidad de superar los traumas. Pero la gente ha visto la resiliencia como que la resiliencia es algo que tienes que poner confrontación a los problemas, no. Si la resiliencia es que tú tienes esa capacidad, pero no tienes que enfrentarte a nada. Lo que tienes que ser es fluir y ser flexible como el bambú para adaptarte a las situaciones y saber sacar algo positivo de lo negativo. Esa forma de ver la tortilla de otra manera, ¿no? Pero sin caer en esto de decir, en el dramatismo. Yo creo que el dramatismo no es bueno. Mira, el único dramático, yo siempre cuando daba cursos o cuando doy cursos a directivos y en las universidades, que suelo hacerlo, pues siempre les digo a los directivos que me cuentan sus problemas de empresa tan curiosos, digo, mira, un problema es visitar un hospital y acercarte al área de oncología infantil, ¿vale? Eso es un problema. Todo lo demás que no sea eso es una queja de una rabieta de un niño en una pataleta. O sea, un problema es un problema real, que no tenga solución, que sea algo inexorable, pero todo lo demás se puede cambiar. Y si no cambia el problema, cambias tú y te adaptas y haces otra cosa. Pero eso no, la gente te cuenta sus problemas, o lo que ellos creen que son sus problemas, con un énfasis como si se acabara el mundo, y luego cuando les pones en perspectiva, se tienen que dar cuenta que lo que te están contando, salvo ciertas cosas muy concretas, son problemas livianos. O sea, la gente hace de un grano de arena hace un mundo. Y eso es un problema serio. Me gusta, a raíz de lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que lo escribes en alguno de tus libros, ¿no? Que el sabio jamás se perturba, o sea, ni ante un halago ni ante una crítica. En No, el no llega taoísmo ni al dicen que victimismo del que estabas hablando tú, ni a la euforia. Simplemente deja sí, que las cosas sucedan y las acepta como llegan. efectivamente. Mira, en el taoísmo se dice, en el Tao Te Ching, que es el libro más famoso del canon taoísta, cuando habla del sabio, dice que el sabio no está para cambiar a nadie, no está para enseñar a nadie. El sabio está para mejorarse a sí mismo, autoconocerse y servir de ejemplo. O sea, la mejor sabiduría que puede impartir un sabio es con su propia vida. Esto es como, por ejemplo, el ejemplo de Gandhi, de Krishnamurti, que son personas muy reconocidas, que la gente los tiene idolatrados. No hay que idolatrar ninguna obra de nadie, hay que idolatrar su esencia, o sea, ¿por qué llegó a ser así? Intentar experimentar lo mismo que experimentaban ellos, ¿no? El decir, otra vida es posible, otra forma de pensar es posible, o el no rencor de Martin Luther King, o sea, hay ciertas personas que han vivido de otra manera distinta que nos tienen que servir de ejemplo, pero el sabio en realidad no está de hecho, las personas realmente sabias yo creo que huyen de todo eso, del ruido, ¿no? O sea, ellos quieren vivir su vida como eremitas, ascetas. De hecho, Buda es un asceta, vivía ahí aislado, ¿no? Los taoístas también se aislaron. Lao Tse abandonó el gobierno donde trabajaba precisamente por la corrupción de los gobernantes y se marchó. Y cuando la leyenda cuenta que cuando iba a abandonar la provincia o la región donde vivía, pues un guardia fronterizo le invitó a que escribiera sus enseñanzas y de ahí surgió el Tao Te Ching, que es un libro que tiene 2500 años, que es la cuna del taoísmo, ¿no? Entonces, al final, de un problema, él se marchó, los taoístas vivían, o decían que eran los primeros anarquistas, se supone que fueron, ¿no?, de negarse a la corrupción del gobierno, y vivían, como digo yo, en comunas en pleno bosque. ¿Por qué? Pues porque estaban más cerca de la naturaleza, más cerca de lo que eran ellos. Yo creo que nos hemos alejado de la esencia y nos hemos deleitado, sería la palabra, con los adornos del viaje, o sea, los coches, las ropas, las entrevistas, el famoseo. Al final eso nos ha alejado de lo que somos de verdad. Y eso lo sabrás tú mejor que nadie, que cuando se apagan los focos, en tu caso concreto, lo que pasa, lo importante no es lo que sucede cuando estás emitiendo en directo. Lo importante es cuando se apagan las luces, quién es África cuando sale de allí, ¿no? O sea, al final la persona se construye después. Entonces, El reto es seguir siendo África cuando se encienden los focos. sí, pero al final lo que sí que es verdad también es que algo, cuando tú estás
en el teatro de la vida, tu esencia siempre aparece. O sea, es la chispita esa que puede llamar la atención, que puede ser el elemento diferenciador respecto a otras personas, pero no deja de ser un pequeño adorno cuando posiblemente sea mucho más rico lo que no estás mostrando que lo que aparentemente se te obliga a mostrar, ¿no? O sea, yo creo que se nos pierde mucho y además si te fijas ahora, incluso en los programas de televisión que ahora están más de moda o tienen más éxito, tienen que ver con la autenticidad de los presentadores, la autenticidad de los invitados, o sea, tiene que ver mucho más con lo que la gente quiere ver, lo que más se aproxima a lo que tiene en su casa, no en su vida, ¿no? Sino en su casa, dentro de su casa. Entonces, cuanto más auténtico es el programa o el presentador, ahora ya engancha mucho más con la audiencia. Y antes era al revés. Antes yo recuerdo los anuncios de hace muchísimos años que eran planos. Tú no podías opinar del producto, de la empresa, ni podías quejarte. O sea, era como decía Henry Ford. Yo estoy dispuesto a hacer cambios en mis coches siempre y cuando sean negros. O sea, si todos los coches son negros, vamos bien. Si quieres el coche rojo, ya no hay solución posible. Entonces yo creo que cada vez se valora más la autenticidad, afortunadamente. Hay una cosa que te estoy escuchando y me pasa todo el rato por la cabeza, ¿no? En todo este proceso tuyo, que has estado muy metido en el mundo empresarial y me imagino que ahora sigues también teniendo tus contactos, ¿no te has... o sea, a ver si me expreso bien, ¿no? O sea, noto como un rechazo, ¿no? Me has dicho, no me gusta el mundo empresarial, pero ¿no te has planteado nunca transformar desde tu sabiduría y desde tu propio proceso a esas personas del mundo empresarial que te envuelven? Porque se puede hacer mucho. Quiero decir que la empresa es uno de los motores del mundo. Transformar el mundo Sí. empresarial y ponerle corazón, yo creo que ahora mismo es una apuesta muy seria que cada vez tiene más importancia y es fundamental para la transformación de la vida. Yo creo que es más fácil cambiar a los directivos como personas que cambiar a las empresas como ente o como entidad. Entonces, cuando doy las conferencias intento tocar el corazoncito de los directivos desde la parte personal, recordarles quiénes son, recordarles la importancia de los valores de la vida, de la ética, de la moral, y que intenten plasmar eso en las empresas, porque las empresas también de alguna manera reflejan quiénes son sus dueños o sus directivos. O sea, si el gerente de una empresa es una mala persona, eso se refleja en toda la cadena de mando, en los mandos intermedios y llega incluso al cliente. Entonces, ahora mismo estoy súper interesado en conceptos como la economía solidaria y el altruismo, ¿no? O sea, que me parecen, desde el concepto budista y taoísta de lo que es ese tipo de actividad económica, que se puede ganar dinero de una forma sostenible siempre y cuando, esto es esencial, ¿no? Que las empresas hagan la pregunta de ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? Y si realmente lo que hago beneficia al bien común. O sea, si aquello que hago, por ejemplo, lógicamente, si tienes una empresa que fabrica producto textil a bajo coste y tienes tus proveedores en un país del tercer mundo explotando a los trabajadores en unas condiciones insalubres, pues lógicamente, por mucho dinero que ganes, tu empresa no tiene un objetivo del bien común. Entonces yo creo que tiene que ver con que si aquello que hacemos eh, aporta algo a la sociedad, pero algo positivo. A la sociedad no me refiero a la ¿Para qué? sociedad. ¿No has dicho el para qué? El para Sí, qué. ¿para qué? ¿Para qué es? Y sobre todo que todo aquello que hagamos nos cuestionemos si ecológicamente podemos hacerlo de una forma más sostenible, si aquello que consumimos a nivel interno en las empresas es realmente necesario, lo puedo cambiar por otra cosa que tenga más beneficios para la ecología. Entonces, yo creo que tiene que ver con todo eso. Lo que pasa es que esas preguntas es muy difícil que se hagan en las empresas. En las empresas se hacen preguntas como ¿cómo mejoramos el balance? ¿Cómo mejoramos una cuenta de resultados? Yo creo que José Ángel, creo que cada vez las empresas están viendo la propia necesidad de transformarse desde el amor, como está pasando en la sociedad. Me gusta verlo así. Yo creo que tiene más que ver incluso con que las redes sociales han facilitado que los clientes se puedan quejar de una forma con un altavoz mucho más lejano. Y creo que tiene más que ver con que las empresas se han visto obligadas a contar con los clientes y las experiencias de los clientes y sobre todo con las experiencias personales, ¿de acuerdo? De la clientela. Entonces, es un poco que se lo hemos autoimpuesto los demás. Las empresas seguían viviendo, como digo yo, los mundos de Yuppie. Pero las empresas han visto que los clientes se pueden quejar, que los clientes se comunican, que aquellos que se comunican con una experiencia positiva llegan mucho más lejos y eso aumenta las ventas. O sea que, de alguna manera, yo creo que también, aunque aparentemente es todo maravilloso, y te digo, porque yo conozco casos de empresas recibiendo premios de ética en los negocios y luego despidiendo mujeres embarazadas. O sea, que una cosa es el barniz y otra cosa es lo que hay después del barniz. Pero creo que hay mucho margen. Mira, lo mejor que tiene el País Vasco cuando voy fuera es el tema del cooperativismo, ¿no? O sea, me parece un concepto brutal. Que algo sea beneficioso para mucha gente y que encima
los empleados sean partícipes, nunca mejor dicho, de los beneficios de esa empresa. Yo creo que eso es el modelo ideal, ¿no? O sea, decir, vamos a repartir los beneficios entre todos, vamos a mantener una línea plana para que no haya una especie de pirámide donde haya siempre un faraón que viva por encima de todo y luego los empleados, que son los que producen, pues al final sean unos meros números. Entonces yo creo que de todas formas también en las empresas, si te fijas, son cada vez tan grandes, más grandes, y eso supone una ventaja, que es que hay un montón de gente disidente que no comulga con ese teatro de la empresa y que cada vez va dejando granitos de arena, o sea, haciendo cosas positivas, siendo simpático con el compañero, teniendo detalles, generando proyectos o programas que ayudan a terceras personas, creando fundaciones en las empresas que de alguna manera revierten los beneficios a la sociedad. Yo creo que siempre hay quejicas emocionales que van sembrando sus granitos de arena y mejorando un poco el mundo, porque al final el mundo se mejora con pequeños ejemplos que luego van dejando siempre un pozo que permanece mucho más que la economía, porque no tiene más que ver los edificios o las fábricas abandonadas, allí ya no queda nada, pero la relación de los trabajadores, ese compañerismo que se ha vivido, eso sí que permanece. José Ángel, para terminar, me gusta mucho, ¿no?, esa teoría que dices de la mejor forma de enseñar es con el ejemplo, ¿no? O sea, con tu propia actitud y no con discursos, ¿no? Ni con homilías, sino desde la acción. Todo lo que has aprendido tú desde que tu vida dio este giro radical, todo lo que has estudiado, porque se te ve que has estudiado y has leído muchísimo, el budismo, el taoísmo, el hinduismo, ¿cómo lo quieres devolver mediante la acción al mundo para hacerlo un poquito mejor? Bueno, pues ahora me dedico a escribir, que era algo que ya hacía antes. Mira, antes, hace 25 años, escribía artículos en revistas económicas, curiosamente. Yo empecé escribiendo así y he acabado ahora escribiendo libros pues que algunos los llaman de autoayuda, pues o temas de, no sé, narrativa, o que siempre tiene que ver con enseñanzas de temas de budismo y taoísmo. Pero creo que mi forma de revertir todo eso es, primero, tener una vida plena. O sea, el taoísta está, llamémoslo así, condenado a ser feliz, porque si realmente ves el mundo de esta manera, es muy difícil que seas infeliz. Entonces, primero me voy a hacer el regalo de ser feliz yo y voy a intentar que esa felicidad se irradie de forma expansiva, como si fuera, en este caso, pues algo inmenso, a todas las personas que pueda tocar. Y luego lo que estoy intentando hacer también es intentar, cada vez doy más charlas para universitarios. Quiere decir, cambiar a una persona de 50 años un directivo es complejo. Pero educar a alguien que tiene 18, 20, 24 años, que está empezando en el mundo empresarial, que va a ser el futuro gerente, eso tiene mucho más por venir. Entonces ahora estoy poniendo el foco precisamente, además curiosamente estoy trabajando mucho con personas que se dedican a administración de empresas, contabilidad, a intentar cambiar la forma de ver el mundo de esas personas, a recordarles que cuando vayan transitando por donde yo pasé, pues que se fijen en los detalles y que intenten ayudar al prójimo, que intenten ver la empresa como un ente que tiene una vida, que se le puede aportar vida a los demás y se puede aportar beneficios a la sociedad en su conjunto. O sea, intentar inducir a la gente en montar empresas o crear empresas que aporten beneficios sociales. Que esto es esencial. O sea, de cara al emprendimiento, ¿de qué sirve montar 3 millones de empresas textiles? Pues no, porque si supiéramos que se fabrican 80.000 millones de prendas cada año en el mundo, pues claro, y todo el tinte que se consume, que todo va a los ríos, al final alucinarías y dirías, esto es insostenible. Entonces hay que intentar enseñar a las personas a que pues hay que hacer más prótesis para los enfermos, hay que mejorar la calidad de vida. Hay 100.000 maneras de que esas personas se emprendan de una forma que ganen dinero, que generen empleo, pero que además haya un algo que tenga alma, nunca mejor dicho, ¿no? Que su empresa tenga alma. José Ángel, una frase rápida para terminar. Pues que si tenemos un problema, siempre, si somos positivos, hay 1.000.000 de posibilidades de solucionarlo. O sea, un problema tiene 1.000.000 de soluciones. Entonces, que nunca nos obcequemos en el problema y que siempre mantengamos la luz de la esperanza y la mente clara, que andemos despiertos por el mundo. Muchas gracias, José Ángel. Ha sido un placer. Placer, África, igualmente.